Ya. Entonces continuamos. Reemplazamos el valor de B que era 5.000. No, ya directamente 5.900 menos 6.000 sobre 100. Eso me da -1, ¿no es cierto? Eso me da -1. Menos, perdón, acá sería la probabilidad de Z. Ajá. Esto sería -1, ¿ya? Y 5.800 menos 6.000 entre 100, eso me daría -2, ¿cierto? -2, ya. Ya tenemos los valores para la variable estandarizada -1 y -2. Y como nos damos cuenta, son valores negativos. Entonces tenemos que utilizar la tabla para valores estandarizados negativos, ¿ya? Entonces, esta tabla de acá, donde vemos en la columna se encuentran valores negativos. Entonces, es -1. Entonces sería este -1 de acá y el -2. Entonces, pero es -1.00 y -2.00. O sea, cerrado -1 y cerrado -2. Entonces, sería eh, este -1. Ubicamos el -1.0, porque acá hay, detrás de detrás de la coma hay un 0, ¿no es cierto? Entonces sería este -1. Pero como es -1.00, entonces sería con este 0 de acá también. No puede ser el de al lado porque sería -1.01, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que ser exactos. Entonces, -1.0 más 0 me da -1.00. Y sería este 0.9 de acá, ¿ya? Entonces, intersectando sería así, ¿no es cierto? Este de acá y este de acá. Entonces, el valor para z-1 sería 0.159, ¿ya? 0.159 para -1.00 sería este de acá. Ahora, para -2 igual es -2.00. Entonces, sería, ubicamos el -2 que está acá y el 0, o sea, de la misma manera, ¿no? -2.00 sería 0.023. De la misma manera que como llamamos el -1, ¿ya? Entonces reemplazamos. Entonces, el valor sería, el valor para cuando z tome -1 sería 0.159 y para -2 sería 0.023. Ahora, da la coincidencia de que solamente tuvimos que utilizar la tabla para valores negativos en este caso. Pero puede ser que en este caso, cuando hay intervalos o cuando nos da 2 puntos, tengamos un valor para z positivo y un valor para z negativo. Entonces tendríamos que usar las dos tablas. En este caso, los dos eran negativos y solamente usamos la tabla de distribución normal estandarizada para valores negativos. Entonces, 0.159 menos 0.159 menos 0.023 nos da 0.136, ¿es cierto? Y ese sería el inciso B. El inciso C que nos pedía. El inciso C nos decía, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra sea mayor que 6.050 kilogramos sobre centímetro al cuadrado? Entonces tendríamos que usar esta ecuación de acá, ¿es cierto?
porque nos dice mayor o igual que. Entonces usamos esta ecuación de acá. Entonces, reemplazamos. El valor de A va a ser de 6050 en este caso. Entonces reemplazamos 6050 menos la media, que sería de 6000, y la desviación, que sería de 100. Entonces eso nos daría un valor de 0.5, ¿cierto? 0.5. Como es un valor positivo, el 0.5, utilizamos la tabla de valores positivos. Entonces, nos vamos a la tabla para valores positivos y ubicamos el 0.5. El, ubicamos en esta un dígito antes y después de la coma, ¿no es cierto? Ya se los he mencionado varias veces. Entonces estaría acá el 0.5. El 0.5 está acá. Ahora sabemos que nos está dando 0.5 cerrado. Eso quiere decir que es 0.50 o 0.500. Entonces, le sumamos este 0 de acá, que sería 0.00, ya que el de al lado es 0.01. Entonces nuestro valor sería este de acá, 0.691. ¿No es cierto? Ese sería nuestro valor. Ya. Entonces sería 1 menos 0.691. 0.691. Y eso nos da un valor de 0.309. Ese era el inciso C, ¿no? Ahora el inciso D nos dice, a ver, perdón, admitir a todos, ya. El inciso D nos dice, ¿cuál es el valor máximo de la resistencia que excede el 95% de las muestras de menor resistencia? Entonces, nos está dando un porcentaje. Entonces, la forma de resolver este tipo de pregunta es la siguiente. Este porcentaje tenemos que interpretarlo primeramente para hallar el valor de la probabilidad de Z. O sea, este porcentaje se lleva a probabilidad y se halla Z posteriormente. Una vez hallamos Z, utilizamos esta ecuación de acá. Z es igual a menos la media sobre la desviación estándar. Pero lo que nos está pidiendo es A, entonces despejamos el valor de A, que va a ser igual a Z por la desviación típica o estándar más la media, ¿cierto? Entonces, el primer paso es interpretar este porcentaje. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo el valor máximo que excede el 95% de las muestras de menor resistencia. Entonces, ese 95%, este punto es este punto acá, ¿no es cierto? En este punto representa el valor máximo para que por debajo de él se encuentren el 95% de las muestras de menor resistencia. Las de menor resistencia se van a encontrar a este lado y las de mayor resistencia a este lado. Entonces, este punto de acá representa el 95% para que por debajo de él estén las muestras de menor resistencia. Y por encima de él podemos decirlo de otra manera. Entonces, ¿cómo sería esa otra manera? Sería el valor mínimo para que por encima de él estén el 0.05% de las muestras de mayor resistencia. Ahora, ¿cuál de estos dos datos es el que hay que usar? Hay que usar el que se comience desde el menos infinito o desde la izquierda hasta este punto. O sea, hay que utilizar el 0.95, no este de acá. Utilizamos el 0.95. Entonces, en este caso, no había donde perderse, ¿no? Este 95% directamente era la probabilidad de 0.95, ¿ya? Entonces, no había pierde en este caso. Z es igual a 0.95. Ahora, cabe recalcar que es el valor de probabilidad.
no es el valor de la variable estandarizada, ¿ya? Es el valor de probabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que irnos a la tabla y hallar el valor de z. El valor de z, no el de la probabilidad. Es decir, antes nos íbamos a esta columna de acá y a esta columna de acá y hallábamos el valor de la probabilidad en cualquiera de estos cuadros. Pero ahora tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que hallar ese 0,95 en uno de estos de acá, en uno de estos de acá, y hallar posteriormente el z, sumando el de acá y el de acá, de la siguiente manera. Entonces, ¿y por qué yo sé que tengo que tomar la de valores positivos? Porque sabemos que la de valores positivos, el valor más pequeño va a ser el 0,5, ¿no es cierto? Y va a ir hasta 1, que es el valor más alto. En cambio, la de valores negativos, en la probabilidad, se iba desde 0,5, era el más alto, ¿no es? Y se iba hasta el más pequeño, que era 0. Entonces, yo sé que este 0,95 voy a trabajar en los valores positivos. No pueden decir 0,95, ah, es positivo, entonces es con la de positivo. No, no, no es así. Es, en esta es a partir de 0,5, porque todos estos valores son positivos en ambas tablas, ¿no es cierto? Igual se van a dar cuenta, porque, o sea, no van a encontrar su valor acá, se van a tener que ir a la otra tabla. Entonces no hay pierde en esa parte tampoco. Entonces ubicamos primeramente el 0,95, que podríamos tomar, mira, aquí hay un 0,49 y hay un 0, o sea, un 0,949 y un 0,951. Pueden tomar cualquiera de esos dos valores. Ahora, ¿cuál tomaría yo? O sea, pueden tomar cualquiera de los dos, pero yo, por ejemplo, tomaría el valor anterior. O sea, igual les va a salir un número muy parecido, va a variar por un decimal. Entonces, tomamos cualquiera de los dos. Yo voy a tomar el 0,949, ¿ya? Entonces, voy a tomar el 0,949. Lo voy a, eh, lo voy a seleccionar 0,949, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la izquierda, vamos a tener el 1,6. Y si nos vamos hacia arriba, vamos a tener el 0,04. Ahora, sumamos estos valores y vamos a tener el valor estandarizado, es decir, z. Entonces, z va a tener el valor de 1,6 más 0,04, que sería 1,64. ¿Ya? Ese sería el valor de z, de, de su valor estandarizado. Entonces, ya tenemos z, ya tenemos la desviación y ya tenemos la media. Nos pedía hallar a. Ya podemos utilizar esta ecuación despejada, donde z es 1,64. 1,64 por la desviación, que era 100, si no me equivoco, más la media, que es 6.000. 6.000. Entonces, eso va a ser igual a 1,64 por 100 más 6.000, nos da 6.164 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ese era el valor de A. Eso era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, el inciso. Ahora, el inciso E, el inciso E nos dice, ¿cuál es el valor mínimo que excede el 35% de las muestras de mayor resistencia? Entonces, este porcentaje hay que interpretarlo primeramente. No podemos tomar directamente el 0,35 sin interpretarlo. Nos dice valor mínimo que excede el 35% de las muestras de mayor resistencia. Entonces, nos dice mínimo, mínimo de los de mayor resistencia.
Los de mayor resistencia se encuentran a este lado de acá, en la parte más alta, y los de menor resistencia están acá. Entonces, el valor mínimo de los de mayor resistencia estaría acá. Entonces, este punto de acá dividiría entre 0,35 y 0,65. Este punto de acá se interpreta de las siguientes dos maneras. Sería, representaría el valor mínimo para que por encima de él se encuentren entre el 35% de las muestras de mayor resistencia. O bien podríamos decir que sería el valor máximo para que por debajo de él estén el 65% de las muestras de menor resistencia. Acá me equivoqué, es de menor resistencia. De menor resistencia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de estos dos hay que utilizar? No podemos utilizar el 35% porque está partiendo desde aquí. Yo les dije que tenemos que utilizar siempre el de acá, el que parte desde la izquierda hasta el punto. Entonces tenemos que utilizar el 0,65, ¿ya? En este caso, o para que no se chispen tanto, como dice la palabra mínimo, le restan a la unidad el porcentaje que les da y ese es el que hay que ocupar, el 0,65, cuando les indique la palabra mínimo de primero, ¿ya? Eso. Entonces, nos vamos a la tabla. Era 0,65, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar la tabla de valores positivos porque no es inferior a 0,5. Se utiliza la de valores positivos porque no es inferior a 0,5. ¿Ya? Entonces, y es un valor de probabilidad. Entonces, va a estar primero acá y luego vamos a hallar el valor de Z. Primero la probabilidad y luego Z. ¿Ya? Entonces, buscamos. ¿Dónde está 0,65? A ver, 0,65, 0,65, 0,65, estaría entre estos dos de acá. Podemos tomar o el 0,648 o el 0,652. No va a variar mucho, ¿ya? Tomemos el menor, el de acá, 0,648. Entonces sería 0,3 más 0,08. Entonces sería 0,38 sería, ¿no es cierto? 0,38 sería el valor para Z. Ya no sería su probabilidad, sería el valor para Z. Ya, entonces ya podemos reemplazar. Entonces, Z vale 0,38 por la desviación que era 100 y la media que era 6.000, ¿no es cierto? 6.000. Ahora, ¿eso cuánto nos da? 0,38 por 100 más 6.000. Eso me da 6.038. ¿Ya? Eso era lo que nos estaba pidiendo. Ya podemos pasar al siguiente ejercicio. O sea, ese ya era el más completo. Todo lo que vamos a ver de aquí para adelante es simplemente lo mismo. Entonces, nos dice, una fábrica de neumáticos hace prueba para medir la duración de sus llantas y verificó que la duración de las llantas tenía distribución normal, con media de 48.000 y una desviación estándar de 2.000. Calcular. Inciso A, que dure más de 46.000 kilómetros. Y inciso B, que dure entre 45.000 y 5.000. Entonces, para el inciso A, nos dice que dure más. Entonces, utilizamos esta ecuación de acá. X mayor a A, ¿no es cierto? Utilizamos esa ecuación. Y reemplazamos el valor de A, que sería 46.000 igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a A, que sería 46.000, menos la media, que sería 48.000,
sobre la desviación que sería 2000. Entonces, uno menos la probabilidad de que z sea menor o igual a, ¿cuánto sería eso? 46.000 menos 48.000 sería menos uno, creo que sería, ¿no? Menos 46.000 menos 48.000 sobre 2.000 sería menos uno. Entonces, nos está dando un valor negativo. Nos vamos a la tabla para valores negativos. Nos vamos a esta tabla de acá, valores negativos. Entonces, nos da el menos uno y sabemos que después de él hay dos ceros. Ya sabemos cómo hacer esto, ¿no? Entonces, directamente sabemos que directamente sabemos que es el menos uno y el cero, o sea, sería este de acá. ¿No es cierto? Menos 1.0 está acá. Y el siguiente número está acá. Entonces sería menos 1.00, que sería este de acá, 0.159, que es el valor de la probabilidad. ¿Ya? Entonces sería igual a uno menos 0.159. Y eso sería igual a uno menos 0.159 sería igual a 0.841. 0.841. Ya. Siguiente. Nos dice, el inciso B nos dice que dure entre 45.000 y 50.000. Utilizamos esta de acá. Entonces reemplazamos. No, A va a ser 45.000 y B va a ser 5.000. Reemplazando B primero, sería 5.000 menos la media, que sería de 2.000, sobre la desviación, que sería de 2.000. Perdón, 5.000. A ver, B es 50.000, no es 5.000, 50.000. Y la media es 48.000. 48.000. La desviación es 2.000. Ya, ahora el valor de A. El valor de A es de 45.000. A ver, vamos a achicar esto. Ya. 45.000 menos la media, que es 48.000, menos la desviación, que sería 2.000. Entonces, sería, aquí sería 50.000 menos 48.000 me da 2.000, sobre 2.000 me da 1. Positivo. 45.000 menos 48.000 me da menos 3.000, sobre 2.000 me da menos 1.5. Entonces, para este caso, tenemos que utilizar ambas tablas, la tabla para valores positivos y la tabla para valores negativos, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar ambas tablas, ¿ya? Ambas tablas. De esta manera, hay que utilizar ambas tablas. En la de valores positivos, tenemos que utilizar la tabla, perdón, tenemos que hallar el número 1.00, o sea, este de acá, directamente. 1.00 sería este de acá, ¿no es cierto? 1.00. Ahora, menos 1.5 sería este de acá. Ay, menos 1.5 y sabemos que después de la coma va a haber un cero, entonces menos 1.50 sería este de acá.
0.067. Entonces, reemplazamos, ¿no? Sería, sería, cuando z sea 1 positivo va a ser 0.841. Y cuando z sea menos 1.5 va a ser 0.067. Este menos es de la fórmula de acá, por si acaso, ¿no? No es que es porque es negativo, no. Es 0.067 es positivo, pero como ven acá arriba, la fórmula nos dice la probabilidad de z menor o igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual a menos 1.5. Entonces sería 0.841 menos 0.067. Ya. Igual a 0.841 menos 0.067. Eso me da 0.774. Ya. Eso. Siguiente. Este dice, se publica que los frenos de los nuevos autos de la marca Toyota duran un promedio de 35.000 millas, con una desviación de 1.114 millas. ¿Cuál es la probabilidad de que los frenos del que usted acaba de comprar, inciso A, dure más de 35.000 millas? Inciso B, ¿cuál es la duración mínima del 20% de los frenos de mayor duración? Entonces, para el inciso A utilizamos esta ecuación de acá. Dice mayor, entonces utilizamos la de mayor o igual, ¿ya? Entonces A va a valer 35.000. Entonces despejamos o reemplazamos a 35.000 menos la media, que sería, perdón, la media es 35. Ah, sí. En este caso ambos toman el mismo valor. Dice X mayor a 35.000. Ese 35.000 es A. Y la media también es 35.000. ¿No es cierto? Entonces nos va a dar, independientemente de la desviación, sabemos que nos va a dar cero, ¿no es cierto? Porque cualquier número dividido en el que el numerador sea cero, cualquier número va a dar cero. Entonces va a ser 1 menos z menor o igual a cero. Ahora, cuando sea cero, se puede utilizar cualquiera de las dos tablas, ¿no es cierto? Porque el cero es el punto de referencia para las dos tablas. Entonces, es decir, sería el 0.5. ¿Se dan cuenta? Entonces, sabemos que una comienza en 0.5 y la otra termina en 0.5. Entonces se puede utilizar cualquiera de las dos tablas. ¿Se dan cuenta? Este 0 y 0 es 0.5. Y en la otra 0 y 0 estaba el 0.5 acá. ¿Se dan cuenta? Entonces ese z, su probabilidad sería 0.5. O sea, pueden utilizar cuando sea 0, saben que pueden utilizar cualquiera de las dos. Sería este 0.5 y acá está el 0. 0 y 0, 0.5. Ya, ya. Entonces, ya. Entonces sería 1 menos 0.5. Eso nos da 0.5. ¿Es cierto? Eso nos da 0.5. Ya. Ahora, para concluir, el inciso B del tercer ejercicio nos dice cuál es la duración mínima del 20% de los frenos de mayor duración. Entonces, interpretamos, ¿qué es ese 20%? Ese 20% nos dice 20% de los frenos de mayor duración. Los de mayor duración están a este lado de acá y los de menor duración están acá. Sabemos que los de menor duración van a representar el 80% de la duración de, de los frenos, de la muestra de los frenos. Entonces, ¿cuál tenemos que utilizar? Ya les dije,
el que va desde la izquierda hasta el punto de referencia. Entonces utilizamos el 0.8, no el 0.2. ¿Por qué? Porque nos está diciendo primero mínima de los de mayor duración. Los de mayor duración se encuentran a este lado de acá, ¿cierto? Entonces utilizamos el 0.8, no el 0.2. Z, su probabilidad va a ser 0.8. Ojo, su probabilidad, no el de la variable estandarizada. Esto de 0.8 representa una probabilidad. Entonces, vamos a partir de el 0.8 que está acá, ¿no es cierto? 0.8, ¿ya? 0.8. ¿Se dan cuenta? Está acá el 0.8. Entonces, sería el valor de z, o sea, de la variable estandarizada, sería 0.8 más 0.04, o sea, 0.84. Entonces, z vale 0.084 por la desviación que era 1114. 1114. Y la media era 35.000. Entonces, eso nos da 0.84 por 1114 más 35.000. Eso nos da el valor de 35.935.76. Ya, y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que vimos? Eso es todo lo que puede entrar a su examen para el tema de distribución normal. Si no tienen ninguna duda, aquí concluiría la auxiliatura.